Aquí una vez más, con un cálido abrazo y un maiteiroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace más de un año y medio escuchan el rincón literario del programa por radio o vía Facebook. Ahora también en versión ilustrada y en YouTube desde marzo pasado. Iniciativa visual para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El cuento escogido para hoy se titula Un amigo especial y es de Carmen Cáceres, distinguida en febrero de 2018 por la Fundación César Ejido Serrano Museo de la Palabra como embajadora de la palabra de Paraguay en el mundo, por su defensa de la palabra como vínculo de la humanidad. Un amigo especial es uno de los 20 cuentos incluidos en su libro de próxima aparición titulado Abra Cadabra, que este libro de cuentos se abra. Técnicamente hablando, entonces, hoy van a escuchar un cuento todavía inédito. El relato está narrado en primera persona desde la perspectiva del presente de una narradora adulta que recuerda y evoca sus vacaciones en casa de los abuelos cuando era niña y en particular relata con detalle momentos de su última visita veraniega cuando tenía unos 10 años y antes de regresar al lugar unos 20 años después. Perspectiva desde donde nos llegan estos recuerdos reflejados en un amigo especial. Cuando le pregunté a Carmen cómo nació este cuento, que nos contara algo de la génesis de su cuento, me respondió, y la cito textualmente: este cuento nace inspirado en los mitos y leyendas del Paraguay. El Pombero, un ser mitológico muy conocido por muchos paraguayos, me inspiró a dedicarle un cuento. Como al leer yo Un amigo especial, me pareció que el texto respiraba autenticidad, que la niña evocada parecía ser tal vez un doble de la narradora, o estar relatando una vivencia de su niñez. Insistí en preguntarle si había una relación entre la narradora y ella, la autora, si quien narra la historia no sería tal vez una especie de su doble. Y aquí va la respuesta de Carmen. En realidad, la narradora no es precisamente mi doble. Sin embargo, al mencionar la casa de los abuelos, me remonté a mi infancia y recordé gratos momentos compartidos con los primos. Y agregó: me inspiraron los cuentos que relataban mis abuelos y tíos mayores sobre apariciones, historia de Plata Buibú, tesoro escondido, hombre lobo, queraná, pombero y otros mitos. Bueno, creo que con esta presentación y en particular con los comentarios que nos da Carmen sobre su relato, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue con la lectura de Un amigo especial de Carmen Cáceres. Y aquí va el cuento de Carmen Cáceres titulado Un amigo especial. En la casona solo quedaron mohos, telarañas y un olor a frío y soledad. Los gritos de los abuelos pidiendo silencio a los ruidosos niños han quedado en el pasado, así como las olorosas fragancias de los jazmines y azahares. Es el lugar donde yo pasaba las mejores vacaciones de mi niñez. Me encantaba el campo porque aquí las calles arenosas y las verdes hierbas que cubrían las veredas eran propiedad de los niños. Además, nadie vivía apurado. Los adultos tenían tiempo suficiente para sentarse y contar cuentos.
Algunos de los numerosos abuelos que habitaban en este mágico rincón del país eran magos y otros encantadores de niños. Mientras los magos daban forma a los duendes, que podían ser personas reales de la comunidad, los encantadores le daban vida. Y esa es la razón por la cual los cuentos no empezaban con "había una vez", sino con "¿saben qué le pasó a don Jacinto? O doña China, o don Hilario". Esa frase era suficiente atracción para que los niños, sigilosos, acercáramos nuestras sillas alrededor del narrador. Fue así como surgió este cuento sobre un abuelo que tenía pacto con el pombero. En la última vacación que pasé aquí, mis primos, amigos y yo estábamos armando todo tipo de alboroto, mientras mi abuela, sentada a escasos metros, nos observaba y de vez en cuando nos rogaba que dejáramos de correr en horas de la siesta. De pronto preguntó: ¿ya saben qué le hizo el pombero a don Agüero? Todos presurosos, como siempre, acercamos nuestras sillas a su alrededor con el fin de escuchar sus relatos. Pero fue tan grande nuestro desconcierto cuando ella dijo: vayan a preguntarle, a ver si don Agüero quiere contarles lo que le pasó. Yo no me meto con el pombero. Él es muy malo y perverso. Con esa curiosidad infantil nos fuimos corriendo hasta la cercana casa del abuelo Agüero. Cuando llegamos nos recibió la abuela Rosa, su esposa. Abrió las puertas de par en par para que pasáramos junto a él. Los niños no distinguen la edad de un abuelo. Los niños no distinguen la edad de un adulto. Un señor de 40, 50 o 60 o tal vez 80 es un abuelo. Y este abuelo no tenía aún el pelo blanco en las vacaciones anteriores. Caminaba erguido y aprisa, como si jugara carrera con alguien. Tenía muchos amigos. Nos contaba cuentos y era muy divertido. En la habitación en penumbra, él estaba acostado en un catre de cuero. Cuando se encendió la lámpara, casi salimos corriendo. En un año había envejecido un siglo. ¿Qué te pasó, abuelo?, gritamos al unísono. Le fallé a mi amigo y él me lastimó, dijo, mostrando sus brazos llenos de rasguños, moretones y sangre. Bueno, es lo que creímos ver. A los amigos no se les lastima, exclamamos indignados todos. Él es un amigo raro, especial. Él es peludo, petizo, le gusta andar por la oscuridad, no se hace ver por nadie más que por sus escasos amigos. Es muy fiel, me protege de los enemigos, me cuida y yo le retribuyo con caña y cigarros. ¿Y por qué te golpeó si es tu amigo?, interrogó con curiosidad Josecito, el menor del grupo. Yo le fallé. Me olvidé de poner la caña y el cigarro varias noches. Solo puedo curarme si él vuelve y me perdona. De lo contrario, ya no volveré a caminar, se lamentó don Agüero. ¿Cómo podemos verle? Tenemos que pedirle que venga a curarte, suspiré, angustiada. Solo si son sus amigos podrían verle y hablar con él. Y para que eso ocurra deben poner cigarrillos y cerveza en un mortero todas las noches, aseguró el abuelo Agüero. Esa noche pregunté a mi abuelo si me permitiría tener un amigo especial. Él se rió y respondió: «Sos muy pequeña para tener un amigo especial. Tu mamá a los 10 años solo jugaba con muñecas». Pero yo estaba decidida a conocer al pombero. Esa noche esperé que mis abuelos durmieran y serví la cerveza del abuelo en un vaso de aluminio y saqué un cigarro de mi abuela
Los deposité con cuidado en el mortero que estaba bajo la densa parralera y además dejé una cartita rogando al bombero que le cure al abuelo Agüero. Las noches siguientes no dormía esperando que viniera el bombero. Cuando el sueño me vencía me iba a dormir, pero apenas escuchaba algún ruido, saltaba de la cama como si tuviera resorte. Encontraba el vaso vacío y sin el cigarrillo de la abuela, ni la cartita. 3 semanas completas repetí el ritual cada noche, con la esperanza de conocer al amigo especial. Pero él retiraba las cartas, la bebida y el cigarrillo, mas no me respondía. Las vacaciones inolvidables terminaron, como siempre, mucho antes de lo que yo hubiera querido. Ese año me pareció que eran más cortas que en años anteriores. Le escribí una carta de despedida a mi amigo invisible y le prometí que volvería en las vacaciones siguientes. Le dije que ahorraría mis recreos para comprarle muchas cervezas y cigarrillos. Pasaron los años y por cuestiones de los adultos nunca más volví a este mágico pueblo hasta hoy, que ya tengo 3 veces más años que entonces. Cuando llegamos a la casa donde pasé tanta alegría, me acordé de mi amigo el bombero y me reí de mi ingenuidad. Estaba segura de que mis abuelos nos hicieron una broma, en complicidad con el abuelo Agüero. Salí a recorrer las calles que ya no eran como antes. Están empedradas y las verdes veredas cubiertas de piedras y cemento. Hablé con algunos vecinos, amigos de mi infancia, cuyos nombres ya había olvidado. Pregunté por los abuelos y me informaron que la única que vivía aún era la abuela Agüero. Me dirigí a su casa y la encontré marchita como una pasa, marchita como uva pasa. Apenas se movía con la ayuda de un bastón. Cuando le dije que era la nieta de ña Justina, me abrazó con fuerza, como queriendo recuperar los años. Luego, entre risas y llantos, me confesó: «Qué suerte que viniste. Tengo algo para vos, que te dejó mi finado esposo». Tomó su bastón y arrastrando los pies se perdió de mi vista. Al instante volvió con un paquete envuelto en papel madera y atado con una vieja cinta bebé. Al abrirlo aparecieron las innumerables cartas que yo le había escrito al bombero. Final del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Carmen Cáceres. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a principios del año que viene. Carmen Cáceres nació en Asunción en 1959. Novelista y cuentista. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la Academia Paraguaya de la Literatura Moderna, Carmen Cáceres, con seudónimo de Pilar del Castillo en algunas publicaciones, tiene hasta la fecha 4 novelas publicadas. Hija de nadie, de 2008. Una maleta cargada de sueños, 2013. La casa de techo azul, 2016. Y La máscara de Astrea, 2020. Es autora también de un libro de cuentos, Abracadabra, que este libro de cuentos se abra, que en este momento está en la imprenta. Y el cuento hoy leído proviene de este nuevo libro. Tiene además cuentos y poemas incluidos en publicaciones colectivas varias, entre ellas en la antología de EPA, Mujeres en su propia compañía, de 2019,
Cuentos y poemas alrededor del sol de 2020 y en la antología virtual internacional El encuentro es hoy, la palabra en tiempo de ausencias de 2020.